muy anunciada desde el arranque del programa. Me da muchísimo gusto este martes tener a Isabela Cota, periodista especializada en materia económica, para conversar pues, sobre esta tensión, estos nubarrones que estamos viendo. Isabela, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Déjeme citar un artículo de Gerardo Esquivel, economista, por cierto, cercano a la 4T, que publicaba recientemente un artículo cuyo final me pareció impecable. A su vez citó a Juan Gabriel. Decía, pero qué necesidad. En otras palabras, sí vamos también, ¿para qué nos empinamos a ir mal? Y desde luego, pues lo que advierte es que esta serie de decisiones de carácter político pueden meter a la economía mexicana en muchísima tensión. Es muy buena para distinguir cuándo las variables internacionales y cuándo las nacionales afectan la economía. Quisiera pedirte un balance sobre cómo la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos constitucionales pueden en efecto tener impacto. Pues no en la economía mexicana, en tu patrimonio, en el mío, de quienes habitemos en este país. En la vida diaria de los mexicanos, ¿no? Yo propongo que tomemos dos cosas en consideración. Primero es el contexto. Esto está pasando en un momento en donde la economía se está desacelerando, en donde el déficit fiscal está subiendo, en donde en Estados Unidos también se está desacelerando la economía y la Fed quiere subir tasas. Esto ya no es, digamos, un panorama igual de positivo para México como lo era finales del año pasado, todavía principios de 2023. Eso por una parte. Por otra parte, hay que ver qué fue lo que pasó en este sexenio que hizo que las inversiones se sintieran con más confianza hacia México, y fue que la Corte Suprema frenó muchísimas de las iniciativas de AMLO. El sector eléctrico, en el sector de hidrocarburos sobre todo. Entonces, esas garantías que veían los inversionistas, los empresarios extranjeros, es lo que se ve que se está perdiendo con esta reforma judicial. Entonces, vienen momentos de muchísima volatilidad. Hoy el tipo de cambio está a 19.64. Esto, pues, si no cambia, va a seguir empeorando. Esto va a afectar nuestra vida diaria, sobre todo si la reforma pasa tal y como está. Déjame ir entonces por partes. Tú puedes ser impune para tomar decisiones internas cuando el barco tiene una vela que funciona bien, el viento te está llevando. Pero si traes el viento en contra, entonces este tipo de decisiones pueden ser muy equivocadas. Ahora, no se mira, escucha por parte ni del presidente ni de la presidenta electa. Y yo te pregunto esto, ¿cómo lo reciben los mercados? Porque, a ver, si ellos estuvieran sorteando, ¿no?, diciendo que escuchan, que atienden, pues hay una reacción. Pero han sido enfáticos en no se metan. El Washington Post es un periódico pasquín, gobernado por intereses oscuros. No se está entendiendo que el voto popular, dice Claudia Sheinbaum, en realidad lo que va a hacer es fortalecer, darle independencia a los jueces. Es decir, hay como una suerte de, voy a usar la palabra, cerrazón frente a estas voces. Descalificación a Ken Salazar, en fin. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo impacta eso en las inversiones? A mí precisamente me comentaban desde Wall Street, desde finales de la semana pasada y esta semana, que todas estas declaraciones que estamos viendo, tanto de Ken Salazar, vimos una de la ONU también a principios del mes, varios bancos de inversión ya han dicho que esto es un peligro para la democracia en México, no solamente para las inversiones. Y lo que me dicen de Wall Street es que esta también es una estrategia de presión. Es decir, no es que no sea cierto que esto es una amenaza para la democracia en México, sino que tienen que tener una retórica muy fuerte para que en general se sienta una presión y cambie de opinión el partido, porque estamos hablando de la presidenta electa. Exacto. Creo que ese es parte del problema de esta narrativa. Es más difícil interpretar lo que va a ser un partido que lo que va a ser un ejecutivo o una presidenta electa. Y aquí el que tiene el poder es el partido. Creo que eso es también nuevo para México, es nuevo para los extranjeros que invierten en México. Estamos acostumbrados a que una persona lidere un partido y ahora estamos viendo un cambio en la balanza de poder entre el partido y la futura ejecutiva. Entonces, todo esto es lo que está digiriendo el mercado. Y por eso vemos tanta volatilidad. El peso cae bruscamente, pero también cae de manera sostenida, de manera más pequeña. Y es precisamente porque se está digiriendo toda esta nueva información de un nuevo México, en realidad. Ahora, siempre entre ustedes que analizan estos fenómenos dicen, bueno, el mercado ya descontó la reforma judicial, el mercado ya descontó la desaparición de los órganos autónomos. Y entonces dices, bueno, ya el impacto no va a ser tan grande. Y voy a utilizar la expresión.
¿Los mercados ya descontaron estas reformas o todavía no han calculado el impacto de estas reformas y por lo tanto es difícil descontar el riesgo? Los mercados no han descontado del todo esta reforma. Todavía hay espacio para corrección, como les gusta decir a los inversionistas. Y esto tiene que ver con la naturaleza especulativa de Wall Street y cómo siempre va a haber traders que quieran decir, bueno, yo me aguanto hasta el final, porque si me aguanto hasta el final yo puedo tener una gran ganancia si es que esto al final no sucede. Entonces todavía hay espacio para perder. Y creo que también hay que recordar que vienen las elecciones en Estados Unidos, que no conocemos todavía la política de Kamala Harris y todo esto también va a impactar el tipo de cambio. Muy rápido, ¿qué problemas trae para los inversionistas la desaparición de la Comisión de Regulación Energética, la CRE? ¿Qué problemas trae la desaparición de la COFECE y eventualmente del INAI? ¿Por qué esos tres órganos podrían también traer preocupaciones? Porque la percepción es que va a ser una sola persona, quizás un secretario o quizás la próxima presidenta electa, la que va a tomar decisiones sobre las inversiones que se tomen en México. Ese es el gran problema. Politiza decisiones que tenían que ser técnicas. Exactamente. Y esto lo que impacta no es tanto la cantidad de la inversión, aunque sí puede ser, sino la calidad de la inversión. Aquellas empresas que estén dispuestas a pagar sobornos, sentarse a negociar con el crimen organizado, ese es el tipo de empresas que va a traer un sistema en donde todos los poderes están politizados y esa es la gran preocupación. Ahora, oía ahora a Olga Sánchez Cordero en una situación como de intermedia, de mediación. Decía, bueno, a ver, que ya no sean órganos constitucionales autónomos, pero como en Canadá y en Estados Unidos sean pues descentralizados, comisiones, en fin. Si se matizara esto, dejaran de ser órganos constitucionales, pero pasaran a ser órganos de este orden, ¿qué ocurriría? ¿Es una buena idea esta moderación? Yo creo que sí, yo creo que es una percepción de que es algo un poco más suave, algo menos radical y sobre todo que no está inmersa completamente en una de las secretarías que puedan ser juez y parte. Por ejemplo, el caso de CENER. ¿Cómo va a ser CENER, la Secretaría de Energía, pero además va a ser el regulador en temas de energía? O función pública, la que ve Exacto. temas de transparencia. Entonces, ese es parte del problema. Yo creo que un punto intermedio como el que propone Sánchez Cordero sería bien recibido por los mercados, aunque en realidad uno de los atractivos de México como destino de inversión eran sus órganos autónomos. Entonces, hay que descontar también que se vuelve menos atractivo. En fin, pues la verdad es que nos preocupa mucho. No por los grandes números agregados del país, esos pues en fin tienen su propio rumbo. Es que esto afecta el patrimonio de las personas y sobre todo las más desprotegidas. Así es. Muchísimas gracias por tu participación aquí a Ras de Tierra.